Señores profesores, señores estudiantes, buenas tardes. No podría empezar mi conferencia sin antes expresar de manera pública y como docente ecuatoriano la enorme satisfacción por la cantidad de profesores, amigos que nos están visitando. Su presencia garantiza el éxito de este evento y sin duda también hay que reconocer el esfuerzo enorme desplegado por los estudiantes ecuatorianos para poder organizar este evento. Creo que es justo empezar por tributarles un aplauso a los profesores que nos visitan y a los estudiantes organizadores. Mi trabajo está ubicado, dirigido hacia dos temas. Por una parte, el derecho penal del enemigo y por otra parte, la impronta del terrorismo. Cabalgando al lomo de la primera década del siglo XXI, que es para muchos el siglo de la globalización, para nosotros sin duda la globalización de la pobreza, somos testigos de una dialéctica de las contradicciones que caracteriza los sistemas penales en el país, en la región y en el mundo del ciberespacio y la autopista de la información. Por una parte, seguimos alimentando la propuesta de un discurso penal garantista con asistencia plena a las garantías propias de un Estado de Derecho. Recordamos seguramente como uno de los íconos más importantes al profesor Luigi Ferrajoli y su trabajo Derecho y Razón, que seguramente es un clásico. Las propuestas de derecho penal mínimo del profesor Ferrajoli las habíamos entendido bien y para 1988, quien habla en uno de los trabajos publicados, hacía referencia a esa recensión y expresaba por mi parte, el derecho penal mínimo debe asomar como tutela de derechos fundamentales y la ley penal como la ley del más débil. De acuerdo con lo antes expresado, lo que se pretende es minimizar la violencia en la sociedad, porque tanto el delito como la venganza son razones construidas que se enfrentan en un conflicto violento resuelto por la fuerza del delincuente y la fuerza de la parte que se siente ofendida o lesionada. Si la venganza es incierta porque se llegara a abolir todo sistema punitivo, se institucionalizaría el abuso a través de la venganza incontrolada y sin parámetros reguladores de parte de la víctima del delito o de sus allegados. El mismo profesor Ferrajoli nos recuerda que el derecho penal, aun cuando rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política. La pena, cualquiera que sea la forma en la que se la justifique y circunscriba, es en efecto una segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta en acto por una colectividad organizada contra un individuo. Reseña el profesor Ferrajoli que en la concepción de Montesquieu y Condorcet, el más terrible y odioso de los poderes es la potestad de juzgar y de castigar, porque es el que se ejerce de la manera más violenta y directa sobre las personas y en el que se manifiesta de la forma más conflictiva la relación entre el Estado y el ciudadano, entre autoridad y libertad, entre seguridad social y derechos individuales. Esta propuesta del profesor Ferrajoli, que le hemos venido asimilando como una propuesta minimalista, necesaria además para una convivencia social equilibrada, nos hace recordar también el pensamiento y la advertencia del profesor de Múnich, Klaus Roxin, de que el Estado de Derecho, y esto es importante lo que dice el profesor Roxin, debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. En expresiones del profesor Roxin, el ordenamiento jurídico no solo ha de disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que también ha de imponer límites al empleo de la potestad punitiva para que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del Estado leviatán. Como instrumento de protección que brinda al Estado, seguramente pensamos en el principio de culpabilidad, en el principio de proporcionalidad, principios que pretenden impedir que dentro del marco trazado por la ley se castigue sin responsabilidad individual o que se impongan sanciones demasiado duras.
En la orilla opuesta nos encontramos con la consolidación de un discurso de la emergencia y la clara propuesta de un derecho penal del enemigo, aunque se advierte que derecho penal de la emergencia, que se traduce en una propuesta de derecho penal máximo, con un claro recorte de garantías constitucionales y procesales, se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Le damos ese calificativo seguramente a partir de una de las publicaciones del profesor Günter Jacob y la traducción del profesor Cancio Meliá del año 2003 en España. El mismo profesor Jacob nos advierte que esta construcción de un derecho penal del enemigo es la negación de un derecho penal del ciudadano. La sociedad de la posmodernidad ha ido creando la figura del enemigo como la de aquel sujeto que debe estar desprovisto de las garantías propias del Estado de Derecho, porque ya, mediante su comportamiento individual o como parte de una organización criminal, y no podemos negar que vivimos la era de la tecnocriminalidad y de la delincuencia organizada transnacional, eso es un hecho, abandona el derecho de manera irreversible, pues no se trata de un delincuente ocasional. Su comportamiento es de por sí un peligro sostenido y permanente con un perfil patológico de perversión irrecuperable. El paso del ciudadano como sujeto normal al enemigo, sujeto anormal, se iría produciendo mediante la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva y finalmente se integrará a verdaderas organizaciones delictivas de cuya estructura va a ser parte. Ante la dimensión de este perfil patológico de perversión y criminalidad, debe surgir un ordenamiento jurídico especial, al que hoy se lo denomina derecho penal del enemigo, pero que a lo largo de la historia hemos visto como el derecho de las medidas de seguridad aplicables a los imputables peligrosos. Sin duda se encuentran vertientes que pretenden legitimar este derecho penal del enemigo. Esto nos lleva a una anticipación en cuanto a la punibilidad de los hechos criminales, como una propuesta de protección penal. Esto va a conllevar un discurso de aumento de penas, la transformación de la legislación penal en un arma de lucha contra el enemigo, al que hay que enfrentar socavándole sus garantías procesales, desconociéndole hasta el derecho al reclamo mediante instituciones como las del amparo de libertad. El derecho penal de la emergencia creada por el enemigo es castigada de inicio con la propia renuncia a sus garantías personales. Como dice un profesor que nos acompaña también en esta jornada, el profesor Carlos Parma, la rapacidad fagocitadora típica de las culturas autoritarias ponen como principal argumento la emergencia para poder violentar derechos humanos. Agregamos, el recorte de garantías y beneficios de excarcelación se trasladan al propio derecho procesal penal con la creación de institutos como la prisión preventiva no excarcelable ni sustituible frente a cierto tipo de delitos como los de criminalidad organizada, terrorismo, delincuencia macroeconómica, tráfico de drogas ilegales, pornografía infantil, etc. En estos casos se pretende encontrar su legitimación a partir de la necesidad de la eliminación de un peligro potencial o futuro. La punibilidad se adelanta y la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros. Sin duda sabemos que ni en el país que a veces miramos como paradigma del primer mundo ha disminuido la tasa de criminalidad, el número de internos en Estados Unidos sobrepasa los 2 millones de ciudadanos, hay una tendencia que aumenta también a la pena de muerte y no disminuye sin duda el fenómeno creciente de la criminalidad. Pero hay hechos coyunturales importantes que importa destacar en esta propuesta, en esta retroalimentación, y seguramente son hechos que han conmovido la conciencia de la humanidad, como el atentado terrorista de las Torres Gemelas, sin duda, del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, el perpetrado el 11 de marzo del 2004 en Madrid y el reciente del 7 de julio del 2005 en Gran Bretaña. Y en el caso de España, ante la aprobación del anteproyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas que aprobó el Gobierno español, el profesor de la Universidad de Sevilla, Francisco Muñoz Conde, expresaba que este constituye probablemente uno de los cambios más espectaculares que se ha producido en la política penal española en los últimos 50 años. Ni siquiera en las épocas más oscuras y duras de la dictadura franquista, ayer lo recordó el profesor Cancio Meliá, o en los años más inseguros y difíciles de la transición democrática,
se llegó a proponer una prolongación de la duración de la pena de prisión a 40 años y mucho menos a obligar que esos 40 años se tenga que cumplir íntegramente, sin ninguna posibilidad de reducción temporal a límites más soportables humanamente y compatibles con la idea de reinserción social. Una de las propuestas de este nuevo derecho penal del enemigo, en el caso, por ejemplo, de España, es que deja abierta la posibilidad de algún tratamiento de beneficio si hay alguna colaboración activa, más allá del arrepentimiento, exigiendo un cambio ideológico y hasta la delación de sus compañeros en actos de terrorismo, cuando bien sabemos que la figura del arrepentido o el penitente tiene generalmente una repulsa incluso de parte de quienes no comparten la ética o la moral del terrorismo. Muñoz Conde recuerda que, según el profesor Jacob, en el derecho penal del enemigo, el legislador no dialoga con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos, combinando sus delitos con penas de alta intensidad, recortando las garantías procesales y ampliando las posibilidades de sancionar conductas muy alejadas de la lesión de un bien jurídico. Esto llega a penalizar incluso actos preparatorios. ¿Es compatible esta distinción con el principio de que todos somos iguales ante la ley? Por nuestra parte, agregamos que esta es una propuesta de derecho penal de autor, y aquí se lo ha reconocido en algunos momentos y en algunas intervenciones, pues se etiqueta al ciudadano como enemigo y luego se lo va a liquidar por su calidad de enemigo, aunque no fuese responsable ya en ningún acto. El catedrático Muñoz Conde expresa su preocupación porque este derecho penal del enemigo es una amenaza para los principios y para las garantías de un Estado de Derecho. Otro también distinguido catedrático español, Luis Gracia Martín, manifiesta que ya la propia expresión de derecho penal del enemigo es una amenaza. Es una amenaza porque lleva una fuerte carga ideológica y emocional. Su solo pronunciamiento suscita prejuicios, agregando: el debate sobre un derecho penal del enemigo solo puede plantearse y tiene sentido en relación con el derecho de sociedades democráticas que reconocen y garantizan derechos y libertades fundamentales y que depositan el poder en auténticos estados de derecho. Y seguramente el tema no es nuevo. El profesor Claude Roxin, al defender el fortalecimiento de un derecho penal de acto frente a los abusos de un derecho penal de autor, recuerda la Ley de Delincuentes Habituales de 1933 en Alemania, atribuyéndole al profesor Mecher haber sostenido la culpabilidad por la conducción de la vida, que debía añadirse a la culpabilidad por el hecho concreto, decisiva para la mayoría de los delitos, porque sólo aquella aparecía en condiciones de explicar las consecuencias jurídicas de los citados preceptos como pena, es decir, como respuesta a la culpabilidad. En la pretendida legitimación de Mecher de esta suerte de derecho penal autoritario, la culpabilidad jurídico-penal del autor no es sólo culpabilidad por el hecho aislado, sino también su total culpabilidad por la conducción de su vida que le ha hecho degenerar. Es decir, se lo sanciona también por llevar una vida equivocada, y esta es una concepción sin duda propia de un derecho penal de autor. Estas propuestas maximalistas se consolidan por las regulaciones del derecho penal de guerra del régimen nazi, dictándose ordenanzas contra sujetos nocivos para el pueblo en el año 1939, la una en septiembre y la otra en diciembre, y en expresiones del propio profesor Roxin. Los esfuerzos de la doctrina científica se encaminaron a restringir dichas leyes vagamente formuladas y con penas también draconianas, sosteniendo que no debía someterse a las mismas todo aquel cuya conducta se hubiera podido subsumir en el tenor literal de dichos preceptos, sino que se exigía que sólo se aplicaran los preceptos cuando el autor, mediante su conducta, se hubiera mostrado conforme a su ser como un típico sujeto nocivo para el pueblo o un típico delincuente habitual. Nosotros sostenemos además que hay que evitar la presencia de un derecho penal autoritario abusivo. Sus efectos, sin duda, son de pronóstico reservado y conllevan un ejercicio abusivo del poder de definición que en un momento determinado tiene quien o quienes dirigen el Estado, que pueden liquidar a sus opositores con la manipulación de un derecho penal calificado como derecho penal de la emergencia. Personalmente nos parece tan repudiable el abuso en las cárceles en Irak, que constituyeron
una vergüenza para la humanidad por la ausencia del respeto mínimo a la persona y a su dignidad, como lo que ocurre con los presos en la base militar de Guantánamo, que es la cárcel del enemigo, sin duda, o lo que ocurre también en las cárceles cubanas con los presos de conciencia, que son para el régimen del comandante Fidel Castro el enemigo. El profesor Raúl Zaffaroni hace importantes apuntes sobre el desarrollo del concepto de peligrosidad como argumento legitimante de los estados de policía antimodernos, como llama el profesor Zaffaroni, y las posiciones extremas en el nacionalsocialismo alemán más graves que las conocidas en el fascismo, basado, dice el profesor Zaffaroni, en la comunidad del pueblo, fundada sobre la comunidad de sangre y suelo, sostenida por el mito de la raza. Las leyes nazis se proponían la defensa de la pureza racial frente a la contaminación de filos genéticos inferiores. Por ello la pena no tenía contenido preventivo, sino solo de defensa frente a cualquier delito que era considerado un ataque al pueblo alemán. Por ley de 1933 se penó el mero proyecto de algunos delitos. En 1935 se penaron por igual los atentados a jerarcas del partido y a los funcionarios. En 1936 se penaron las relaciones sexuales y los matrimonios interraciales. Se diferenciaron las penas de muerte: fusilamiento para los militares, decapitación con hacha para delincuentes comunes y la horca, como una pena infamante para los delitos políticos que eran juzgados por tribunales especiales, como el Tribunal del Pueblo establecido en 1934. Ya para 1936 se había introducido la esterilización como medida de seguridad y la castración para algunos delitos sexuales. En 1935, este es un apunte muy interesante, se eliminó el principio de legalidad con la consagración legal de la analogía en el artículo 2 del Código Penal alemán. El texto decía lo siguiente: es punible el que comete un acto declarado punible por la ley o que, conforme a la idea fundamental de una ley penal y al sano sentimiento del pueblo, merece ser punido. Si ninguna ley penal es directamente aplicable al acto, el acto se pena conforme a la ley que se aplique más ajustadamente a la idea fundamental. Sin duda, esta es una depurada expresión del derecho penal del enemigo, y es cierto aquello de sostener que no es un tema nuevo, probablemente no estaba identificado con etiqueta de ahora, pero ya existía un derecho penal del enemigo. Italia también ha vivido lo que el profesor Ferrajoli denomina el subsistema penal de excepción, nacido por una cultura de la emergencia que seguramente se legitima por los embates del crimen organizado y del terrorismo. Esto ha conllevado un cambio del paradigma del sistema penal italiano durante los años 70 y 80 y una acentuación de su discrepancia respecto del modelo de legalidad penal diseñado en la Constitución y heredado de la tradición liberal. Como dice el profesor citado, no comprenderíamos, sin embargo, la naturaleza de este fenómeno si no identificáramos sus raíces en la legislación de excepción y en la jurisdicción no menos excepcional que en estos mismos años han alterado tanto las fuentes de legitimación política del derecho penal como sus principios inspiradores. La cultura de la emergencia y la práctica de la excepción, incluso antes de las transformaciones legislativas, son responsables de una involución de nuestro ordenamiento punitivo que se ha expresado en la reedición con ropas modernizadas de viejos esquemas sustancialistas propios de la tradición penal premoderna, además de la recepción en la actividad judicial de técnicas inquisitivas y de métodos de intervención que son típicos de la actividad de policía. En palabras del profesor Zaffaroni, a partir del reconocimiento de que la actual tendencia globalizante aumenta la conflictividad y los peligros en lo que se ha llamado la sociedad de riesgo, la teoría que legitima el derecho penal de riesgo desemboca